En lo alto de Murcia, un hospital olvidado sigue respirando miedo. Sus paredes aún guardan los susurros de los enfermos. Los visitantes hablan de sombras que se mueven solas. El silencio allí nunca es completo. Algo siempre escucha. ¿Te atreverías a entrar en la oscuridad del sanatorio? En lo profundo de Murcia, entre montañas y pinares, se alza el sanatorio de Sierra Espuña. Lo que alguna vez fue un hospital para enfermos de tuberculosis, hoy yace abandonado, convertido en un lugar donde la historia y el miedo se entrelazan. Sus paredes descascaradas guardan silencios que parecen gritar. Los visitantes aseguran escuchar pasos en los pasillos y camas que se arrastran, voces que nunca deberían sonar en un lugar vacío. Abrió sus puertas a principios del siglo XX, cuando la tuberculosis devastaba Europa. En aquel entonces, los enfermos eran enviados a lugares apartados, rodeados de naturaleza, donde el aire puro se creía una medicina. El edificio, construido con piedra y hierro, se levantaba imponente en mitad de la sierra, aislado de los pueblos cercanos. Nadie podía imaginar que, con el paso del tiempo, sus muros guardarían tanto silencio como horror. Los primeros pacientes llegaban en carros tirados por mulas, muchos ya en un estado avanzado de la enfermedad. Algunos sobrevivían, otros no lograban salir con vida. Las familias despedían a sus seres queridos en la entrada. Sabían que, quizás, nunca volverían a verlos. El sanatorio se convirtió en una especie de ciudad dentro de la montaña. Médicos, enfermeras y personal convivían con la muerte a diario. A medida que los años pasaban, los pasillos comenzaron a llenarse de ecos. El viento, colándose por las ventanas rotas, parecía arrastrar los susurros de quienes habían muerto allí. Incluso en vida, los pacientes relataban sentir presencias junto a sus camas, como si otros enfermos invisibles los acompañaran. Los médicos lo atribuían a la fiebre y al delirio, pero los testimonios se repetían con demasiada precisión. Una de las historias más antiguas habla de un paciente que cada noche llamaba a la enfermera. Aseguraba que un hombre de bata blanca se sentaba a su lado. La mujer acudía y no encontraba a nadie, hasta que una madrugada, harta de la insistencia, decidió esperar junto al enfermo. Fue entonces cuando escuchó claramente unos pasos acercándose por el pasillo vacío. La puerta se abrió sola con un crujido helado. El paciente murió pocas horas después. Desde entonces, varios internos aseguraron ver al mismo doctor silencioso, un hombre de rostro borroso que se inclinaba sobre las camas en los últimos instantes de los moribundos. Para muchos, no era más que una metáfora de la muerte. Para otros, la prueba de que el sanatorio estaba habitado por algo que no pertenecía a este mundo. Décadas más tarde, cuando el sanatorio fue abandonado, excursionistas y curiosos entraron en sus ruinas. Contaron experiencias similares en un escalofrío al caminar por los pasillos, pasos que no pertenecían a nadie, la sensación de ser vigilados desde las habitaciones derruidas. Los muros del sanatorio, aunque desgastados por el tiempo, aún parecían respirar. Algunos incluso juraron haber visto a un hombre con bata blanca, observándolos desde las sombras. Con el paso del tiempo, el sanatorio fue acumulando historias imposibles de ignorar. No eran solo los pacientes quienes hablaban de presencias, también médicos y enfermeras, en medio de guardias nocturnas, aseguraban escuchar pasos detrás de ellos. Al girarse, descubrían un pasillo vacío, apenas iluminado por la tenue luz de los faroles. El eco de esos pasos se repetía una y otra vez, como si alguien invisible caminara sin descanso. Una enfermera jubilada relató que, en más de una ocasión, escuchó como alguien la llamaba por su nombre. María, susurraban las paredes, aunque no hubiera nadie cerca. Ella pensaba que era el cansancio, hasta que una noche entró en una habitación abandonada. Claramente, la voz volvió a pronunciar su nombre. Se quedó helada al ver la cama hundida, como si alguien invisible se hubiera sentado en ella. También se hablaba de los niños, pequeños ingresados en el sanatorio, junto a sus familias. Algunos aseguraban que todavía se escuchan sus risas recorriendo los patios vacíos. Turistas dijeron oír el sonido de pelotas rebotando, aunque no hubiera nada que lo causara. Estas manifestaciones contrastaban con el ambiente lúgubre del sanatorio, como si la inocencia hubiera quedado atrapada para siempre entre las paredes. Una de las experiencias más documentadas ocurrió en los años 70, poco antes del cierre. Varios trabajadores escucharon un alboroto proveniente de un pasillo desierto. Gritos, carreras, muebles arrastrándose. Al llegar,
Todo estaba en su sitio. El silencio regresó de golpe. La tensión fue tan grande que algunos pidieron ser trasladados. Con los años, investigadores de lo paranormal comenzaron a interesarse en Sierra Espuña. Grupos de exploradores nocturnos llevaron grabadoras y cámaras. En más de una sesión, lograron captar psicofonías en voces que parecían surgir de la nada. Una de ellas repetía una palabra: "An, fuera". Otra susurraba: "No te vayas". Hasta hoy, quienes se aventuran en sus ruinas aseguran que el aire se vuelve pesado y frío. El sonido de pasos resuena entre las paredes, aunque nadie aparezca. Algunos visitantes han salido corriendo, jurando escuchar respiraciones a centímetros de sus oídos. El sanatorio, más que un edificio en ruinas, parece un eco perpetuo de los que nunca lo abandonaron. Aunque oficialmente el sanatorio de Sierra Espuña fue concebido como un hospital para tratar la tuberculosis. Los rumores que circularon durante décadas hablaban de prácticas médicas que iban más allá de los tratamientos convencionales. Algunos antiguos trabajadores afirmaban que, en salas menos concurridas, se llevaban a cabo pruebas con pacientes desahuciados, experimentos que nunca quedaron registrados en los documentos oficiales. Lo que comenzó como un centro de esperanza, pronto adquirió la fama de ser un lugar donde el dolor era silenciado. Los testimonios de familiares de enfermos aseguraban que, en ocasiones, los pacientes desaparecían sin dejar rastro. Se justificaba diciendo que habían fallecido, pero nunca se les entregaba un cuerpo ni un acta de defunción. Muchos creyeron que eran trasladados en secreto a zonas apartadas del edificio. Médicos obsesionados buscaban desesperadamente una cura, sin importar el sufrimiento de los enfermos. Años más tarde, exploradores urbanos lograron entrar en las ruinas y encontraron habitaciones cerradas con cadenas oxidadas. Dentro había camillas metálicas, instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo y frascos con restos extraños, como si alguien hubiera dejado todo a medias. Estos hallazgos alimentaron aún más la teoría de que no todos los tratamientos fueron tan transparentes. Los cazadores de lo paranormal aseguran que en esas salas se concentra la energía más oscura del sanatorio. Grabadoras han registrado gritos desgarradores y súplicas apenas audibles, como si los ecos de aquellos experimentos se hubieran quedado atrapados en el aire. Un investigador describió haber escuchado claramente la frase "no más", repetida varias veces. Algunos visitantes relatan haber visto figuras con batas manchadas de sangre moviéndose entre las sombras. Cuando intentan seguirlas, desaparecen en pasillos sin salida. Otros cuentan que, al entrar en las salas de experimentación, sienten un dolor repentino en el pecho y la garganta, como si la enfermedad de los antiguos pacientes se manifestara en ellos durante unos segundos. La idea de que los enfermos sirvieron como cobayas humanas quedó grabada en la memoria colectiva de la región. Hoy, los lugareños evitan hablar demasiado del sanatorio, como si temieran despertar lo que allí ocurrió. Los muros, cubiertos de moho y humedad, parecen conservar las huellas de un pasado incómodo. El sanatorio de Sierra Espuña, más que un edificio en ruinas, es un testigo mudo de los secretos más oscuros de la medicina. Con el abandono del sanatorio, las historias no se detuvieron. Al contrario, comenzaron a multiplicarse. Excursionistas que entraban en sus ruinas regresaban con relatos inquietantes. Algunos afirmaban escuchar toses persistentes en los pasillos, como si los antiguos pacientes aún respiraran allí. Estas toses iban acompañadas de un olor metálico, parecido a sangre, que desaparecía al salir del edificio. Una de las leyendas más repetidas habla de una habitación donde los visitantes sienten que les falta el aire. Apenas cruzan el umbral, una presión invisible oprime sus pulmones, obligándolos a salir con rapidez. Quienes vivieron esta experiencia aseguran que es imposible permanecer allí más de unos segundos. Muchos creen que este fenómeno está ligado al sufrimiento de los enfermos que murieron asfixiados por tuberculosis. También se han documentado apariciones colectivas. Un grupo de jóvenes exploradores afirmó haber visto a varias figuras sentadas en las camas oxidadas. Eran siluetas pálidas que los observaban en silencio. Una cámara se apagó de repente y no volvió a encenderse hasta salir. El miedo fue tan intenso que nunca regresaron. Los investigadores paranormales coinciden en que la atmósfera del sitio es única. Sensores de temperatura registran descensos bruscos en cuestión de segundos. Grabadoras captan voces que parecen gemidos o llantos ahogados. Algunos dispositivos registran picos de energía en habitaciones donde no hay cables ni aparatos eléctricos. Los lugareños evitan acercarse al antiguo hospital. Dicen que quien entra allí cambia. Personas que exploraron las ruinas después
no podían dormir, atormentadas por sueños de enfermos pidiendo ayuda. Lo más inquietante es que visitantes aseguran haber visto luces encendiéndose en las ventanas del edificio. Desde lejos, parece que los pasillos siguen habitados, pero cuando alguien se acerca, descubre que no hay electricidad. El eco de los enfermos sigue vivo en Sierra Espuña, recordando que el sufrimiento nunca desaparece del todo. El paso del tiempo no borró la huella del sanatorio de Sierra Espuña. El abandono convirtió el lugar en un escenario aún más aterrador. Con techos derrumbados y muros cubiertos de vegetación, el silencio que reina en su interior parece tener vida propia. Muchos aseguran que este silencio no es vacío, sino una presencia que observa y se alimenta del miedo. Al cruzar la entrada principal, el mundo exterior desaparece. El viento de la sierra deja de escucharse, los animales callan y solo queda un silencio profundo que oprime el pecho. En ese instante, se sienten atrapados en un tiempo distinto, como si el sanatorio existiera en otra dimensión. Los relatos coinciden en que este silencio tiene un precio. Visitantes dicen escuchar un zumbido constante en sus oídos, incluso al volver a casa. Otros sueñan con el hospital noche tras noche, hasta que terminan enfermando de insomnio o ansiedad. Para los lugareños, esta es la prueba de que el sanatorio marca a quien osa desafiarlo. Un grupo de senderistas decidió acampar en el interior. En mitad de la noche, fueron despertados por un silencio absoluto, ni grillos, ni viento, ni hojas moviéndose. Uno encendió una linterna y vio, al fondo del pasillo, varias figuras inmóviles observándolos. Nadie se atrevió a moverse, hasta que la linterna parpadeó y todo volvió a quedar vacío. Investigadores sugieren que este fenómeno es una forma de memoria residual, la energía de la enfermedad y la muerte atrapada en los muros. Para quienes lo han vivido, no hay explicación científica que calme el terror del silencio. Sierra Espuña no solo guarda ecos, también impone un peso invisible que doblega incluso a los más valientes. Hoy, el sanatorio se mantiene como un lugar prohibido para muchos. Algunos lo visitan buscando emociones fuertes, otros prefieren evitarlo, convencidos de que algo permanece allí. El silencio sigue siendo el protagonista, un recordatorio de que no todos los fantasmas gritan ni hacen ruido. Algunos se manifiestan en lo más inquietante de todo, la ausencia total de sonido. El sanatorio de Sierra Espuña sigue en pie, como un recordatorio silencioso de la fragilidad humana. Entre muros de ruidos y pasillos oscuros, aún resuenan los ecos de quienes sufrieron allí. Tal vez sean solo leyendas, o tal vez el sufrimiento dejó una huella imposible de borrar.